Vamos a iniciar definiendo algunas características de la joven de la fotografía. Por ejemplo, la talla, la edad, la masa corporal, el color de cabello y por último, la belleza. Joven tiene 1.70 metros y su edad son 20 años. La masa corporal, vamos a escribir que son 120 libras y su color de cabello castaño. Y en belleza vamos a escribir que es muy bella. Ahora las vamos a agrupar. Vamos a agruparlas, las primeras tres y las últimas dos van a formar otro grupo. Y nos preguntamos, ¿qué tienen en común el primer grupo o las primeras tres? Notamos que pueden cuantificarse, es decir, que las podemos expresar con un número y una unidad de medida. Pero, ¿qué sucede con el segundo grupo o las últimas dos? Vemos que no se pueden cuantificar o no podemos determinar su valor. Entonces, este tipo de características se les llama cualitativas. Las características que pueden medirse o propiedades que pueden medirse se llaman magnitudes físicas. Y las que no pueden cuantificarse se les denomina características o propiedades cualitativas. Las magnitudes físicas las podemos medir y nos preguntamos cómo se pueden medir las magnitudes físicas. Utilizando ciertos dispositivos. Estos dispositivos reciben el nombre de instrumentos de medición. Y podemos mencionar algunos ejemplos. Instrumentos de medición, un metro. Y por qué no una regla. Un cronómetro. Y también otro instrumento de medición muy utilizado en la vida cotidiana, que es la balanza. Con el metro podemos medir longitud, con el cronómetro medimos tiempo y con la balanza podemos determinar la cantidad de masa. Tenemos que tener muy presente que todos los instrumentos de medición están basados en un patrón de medida. Un patrón de medida es una unidad de referencia que se utiliza como modelo para la fabricación del instrumento de medición. Ahora veamos otra parte de las magnitudes físicas. Las podemos clasificar o agrupar. Una primera clasificación son las fundamentales o básicas. Se caracterizan por ser independientes, es decir, que no están relacionadas una con la otra y de definirse por sí mismas. Pero, ¿qué significa definirse por sí mismas?
Esto quiere decir o significa que no necesitan de otras unidades para poderse definir o poderse formar. Otra clasificación de las magnitudes son las derivadas. Se denominan magnitudes derivadas porque se forman al combinar dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el Newton, que es una unidad de fuerza, está formado por las fundamentales masa, longitud y tiempo. Es de tener presente que entre las magnitudes derivadas hay unas que están formadas por otras derivadas, como es el caso del potencial eléctrico, que incluye la magnitud derivada joules. Y un joules es igual a tener 1 kilogramo por metro cuadrado entre segundo cuadrado. Ahora, las magnitudes fundamentales y derivadas están organizadas o agrupadas en un sistema de unidades de medida. Por ejemplo, entre estos sistemas se encuentra el sistema inglés. En los países que se utiliza actualmente está Estados Unidos e Inglaterra. Tenemos también el sistema CGS o centímetro gramo segundo y el sistema internacional que surgió en la década de 1960 y en ahí forman parte la mayoría de países del mundo, incluyendo el nuestro. Este sistema tiene ventajas. La principal es que facilita las actividades del comercio, la labor científica, por ejemplo. Debido a que se manejan unidades comunes, entonces reduce el tiempo y la complejidad de muchos cálculos y la uniformidad o estandarización de las unidades. Cuando hablamos de magnitudes, también tenemos que comprender qué es medir. Medir implica una comparación, es decir, una comparación de una magnitud con otra, y eso es el proceso de medir, o también un conteo de magnitudes. ¿Y cómo realizamos esta comparación o este conteo de magnitudes? Una primera manera de hacerlo es a través de una medición directa. Es aquella que se obtiene al observar las lecturas que muestra un instrumento de medición. Por ejemplo, al medir la talla vemos los centímetros o metros, o también la cantidad de masa que nos muestra la balanza, ya sea en kilogramos o libras. Realizamos una lectura directa de la magnitud. La otra manera es utilizar una medición indirecta. La medición indirecta se caracteriza porque se deben aplicar cálculos matemáticos, es decir, realizar operaciones matemáticas, por ejemplo, para calcular la superficie o área, en este caso de una mesa. Otro ejemplo también es calcular la velocidad en que se desplaza el autobús que nos lleva a casa.